En este vídeo vamos a explicar qué es la transexualidad, cómo se origina, qué tipos de trans hay y si necesitan tratamiento o no. Y en caso de necesitarlo, ¿cuál debería ser? La transexualidad es la identidad de género de las personas que se identifican con un género que no está asociado con el sexo con el que nacieron. Así, las mujeres trans son aquellas que nacieron varones pero se identifican a sí mismas y quieren ser tratadas en femenino, mientras que los hombres trans son aquellos que nacieron hembras pero se identifican a sí mismos y desean ser tratados en masculino. Nosotros, por ejemplo, somos pareja y yo soy un transexual hombre. Y yo una transexual mujer. Un beso. Para empezar, los términos transexual y transgénero se suelen utilizar de forma indistinta, pero no designan exactamente lo mismo. El transexual es el transgénero que sí ha efectuado una transición sanitaria para aparentar ser el sexo con el que se identifica. La diferencia es que el término transgénero incluye a personas que no necesariamente buscan o desean cambiar su cuerpo físico para alinearlo con su identidad de género, ya que no se sienten en disconformidad con él. Sin embargo, el transexual es el transgénero que sí está en proceso de cambiar su cuerpo mediante procedimientos médicos. Por lo que toda persona transexual es transgénero, pero no toda persona transgénero es necesariamente transexual. En el caso de optar por un tratamiento de reasignación de sexo, entraríamos en un procedimiento complejo que consiste en dos etapas. El tratamiento crónico hormonal, para inducir en el individuo los rasgos sexuales secundarios del sexo con el que desea relacionarse. Y dos, la posterior extirpación quirúrgica de aquellos órganos propios de su sexo biológico, además de la eventual reconstrucción de los genitales deseados. El propósito es meramente estético, para brindar a la persona transgénero un cuerpo más acorde con el género con el que se identifica. En el caso de la hormonación, esta será permanente, ya que el organismo siempre tenderá a volver al sexo cromosómico originario. Es importante no confundir la transexualidad con la intersexualidad. Si deseas saber lo que es la intersexualidad, dejo un enlace en la descripción de este vídeo. La transexualidad tampoco tiene que ver con la orientación sexual, ya que una persona trans puede sentirse atraída por hombres, mujeres, ambos o ninguno de ellos. No por ser transexual necesariamente padeces disforia de género. Pero como la disforia de género es un tema muy amplio, lo explicaré con detalle si este vídeo llega a 500 likes. La transexualidad es en realidad una condición identitaria muy poco común. La Organización Mundial de la Salud estima que entre el 0,3 y el 0,5% de la población mundial es trans. El estudio de la transexualidad propiamente dicha se inició a mediados del siglo XIX, cuando las aún jóvenes disciplinas de la psiquiatría y el psicoanálisis se interesaron por los llamados trastornos de la identidad, que principalmente tenían que ver con la identidad sexual, es decir, con si las personas se identificaban a sí mismas como hombres o como mujeres y por qué. Los estudios en la materia de médicos y psicólogos como Nikolaus Friedreich, Jeannette-Dominique Esquirol, Richard von Krafft-Ebing, y luego en el siglo XX encontramos los estudios de Havelock Helix y Magnus Hirschfeld, quienes fueron importantes en el reconocimiento de la condición homosexual y transexual, a pesar de que éstas inicialmente se consideraron como desviaciones. ¿A qué conclusiones se llegó? ¿Es la transexualidad un trastorno? Pues en realidad la transexualidad en sí no es un trastorno ni una enfermedad. Lo que sí podría ser considerado un trastorno sería el origen o el motivo por el que esa persona desea aparentar ser del sexo contrario. At the time I woke up, it was totally the whole new world to me. This is my new world. I start to touch myself. God, I'm a woman. I got sexual harassed by my own teacher. Got raped at the age of 12 years old. I never told my mom and dad. I just don't want to disappoint them. In order to overcome all the bullies, I have to be damn good in front of them.
Si solo nos quedamos en la superficie, sin acceder al origen de esa incongruencia de género, se puede llegar a aplicar un tratamiento equivocado para esa persona. Es preciso estudiar cada caso de forma pormenorizada y no sacar conclusiones precipitadas porque no es tan sencillo como quieren hacerlo ver. Para ofrecer un buen diagnóstico, lo primero que tenemos que saber es que existen varios tipos de trans. Si entendemos esto, comprenderemos el motivo que lleva a una persona a finalmente hormonarse y operarse, ya que no existe un único motivo. Vamos a enumerar los distintos tipos de transexuales que existen. Los transexuales con disforia de género congénita. Existen dos tipos de disforia de género, la infantil o congénita y la adquirida o a partir de la pubertad. La persona con disforia de género congénita lo manifiesta en edad muy temprana y es una sensación semejante al del síndrome del miembro fantasma. Este síndrome se da en personas que tienen una sensación de existencia de una extremidad tras haber sido amputada. El individuo experimenta que deberían estar ahí unos genitales que no están. La disforia de género congénita se da debido a que durante la etapa fetal el cerebro creó conexiones cerebrales con órganos que no se llegaron a formar durante la gestación. Podría ser resultado debido a estrés prenatal o a una alteración que hace que el cerebro se impregne hormonalmente con una sexualidad distinta a la genital. Esta es la razón por la que existen personas transexuales a las que su cuerpo no le dice lo mismo que su yo. Yo pensaba que a medida que fuera creciendo, pues me iba a salir lo que no me había salido. Es un problema de gestión de hormonas, de células, de esto y lo otro, que el plano del arquitecto dice que aquí tiene que haber una tranca enorme, seguro que más grande que las vuestras, y arriba no hay pecho. Y luego la segregación de cómo se forma el cuerpo al final, pues no coincide, y esto te dice que ahí abajo hay algo. Así como otras partes de su cuerpo que él advierte que no deberían estar ahí, y le invade una inconsciente necesidad de deshacerse de ellas. A los 3 años y medio estaba soñando que tenía unos melonazos así que me los cortaba con las tijeras típicas de abuela, estas de metal. Yo soñaba eso con 3 años y medio, 4. Esto supone una verdadera tragedia para el niño, porque es algo así como estar encerrado en un cuerpo que no le corresponde. Yo he vivido 40 años en una cárcel, 40 años, en la cárcel que ha sido mi cuerpo. Intenté reprimir que mi cuerpo creciera como no tenía que crecer. Intenté esconder las cosas que no me gustaban. Me llené el torso de llagas porque me vendaba y me arrancaba la piel casi a diario y aquello fue un horror. Yo no era capaz de mirarme a un espejo. Tú me ves ahora, yo soy Diego, me ves como está, pero no siempre fui así. Yo he tenido que trabajar duro para llegar donde estoy. Y he tenido que sufrir, perdonadme, pero es que me rompo. Estas personas pueden encontrar cierto alivio si llegada la edad adulta y arrastrando aún la disforia, se operasen para no verse los genitales o los pechos en el caso de las mujeres. No obstante, no todos los transexuales sienten disconformidad con su cuerpo. Los transexuales supervivientes. Son personas que no tienen disforia, aceptan su cuerpo y no niegan su sexo biológico, pero poseen comportamientos que no encajan del todo en los patrones de género atribuidos a su sexo, por lo que deciden camuflarse como personas del sexo en el que sí encajan para que la sociedad no les rechace. Normalmente se quedan únicamente en la hormonación, pero pueden someterse también a alguna cirugía para fortalecer la imagen con la que pretenden interactuar. Durante mi infancia y una parte de mi adolescencia, pues era una chica, pero una chica muy masculina, y en un momento de mi vida, pues me di cuenta de que mi vida era mucho más fácil si yo era un chico y me identificaba más con los chicos que con las chicas. No sé si podría hacer una defensa a ultranza de que soy un hombre. Y nada, simplemente pues vivo como un chico en este cuerpo, vale, que he modificado un poco tomando hormonas y por eso tengo pelo en la cara. Estos sujetos, para evitar ser considerados raros, optan por una transición al sexo contrario para poder expresarse como quieran sin llamar la atención.
Para el ojo de las profesoras, para el ojo de mis compañeros, era malo, era muy malo. Era malo ser gay, era malo ser lesbiana, era malo ser marimacho, era malo ser... Si un niño era femenino, era muy malo también. Y en consejo de curso, esta profesora me dice enfrente de todos, enfrente de todo mi curso, enfrente de todos mis compañeros, me dice: Gabriela, tú eres una mujer, tienes que sentarte como una mujer, tienes que asearte como una mujer, tienes que vestirte como una mujer, tienes que juntarte con tus compañeras, debes de dejarte juntar con tus compañeros, no puedes venir así al colegio, tienes que usar falda, tienes que usar esto y no sé qué, bla, 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 bla. Me retó o me regañó delante de todo el curso, haciendo notar que yo era más diferente aún, que ser así era malo y que ser así estaba muy mal. Y eso me chocó mucho, hasta el día de hoy lo recuerdo. Sabía que me pasaba algo, no me sentía diferente, ¿no? Y claro, a mí me daba miedo, porque sabía que las personas diferentes me iban a tratar mal. A mí me han tirado piedras sin haber dicho que yo soy Laura. Por ese miedo, esa persona quiere hacer el cambio físico, ¿sabe? Que se siente también más a gusto con ella misma al saber que no va a ser discriminada porque no entra en los estereotipos. La persona recibe un feedback más positivo adoptando la etiqueta de mujer y por ello pretende evitarla. Lo que están haciendo es crear un personaje que les permita expresarse como desean sin que les acarree discriminación, para sentirse a ojos de los demás que sus comportamientos están acorde con el sexo que se cree más se ajusta. Es por tanto un mecanismo de socialización, pero siempre como última opción. Una terapia psicológica adecuada siempre será mucho mejor que acudir al quirófano. Yo pienso que hasta que no se tienen 18 años y las cosas más claras, no debe de operarse nadie. Y he dicho 18 como podía haber dicho 20. Situaciones excepcionales, uno en 20 y pico años de ejercicio profesional ha vivido. Como norma particular se puede aceptar, pero como norma general, por debajo de 18 vamos a decir 20. Mira, este cirujano que les habla no es para nada partidario. Se debería evitar pasar por quirófano innecesariamente. Los transexuales disociados o despersonalizados son aquellos que han sufrido una disociación o despersonalización durante la infancia o antes de la pubertad. Mis hermanos todos los días de mi vida me violentaban, me agredían. Recuerdo cuando tenía 8 años, mi hermano llegó una noche alcoholizado, me levantó a golpes y me dejó mis espinillas marcadas con sus botas vaqueras. La violencia se hizo extrema justo cuando cumplí 9 años. Mi abuela falleció. Y aunque en ocasiones ella se metía en medio de las peleas, en ese momento ella ya no estaba. Encontré a un amigo de mi abuela, pidiéndole que me ayudara a encontrar trabajo porque mis hermanos ya no se preocupaban ni siquiera por alimentarme. Se da sobre todo en escenarios donde el niño vivió una situación difícil y fue una figura adulta determinada que le aportaba paz y calor, de modo que se fusiona con esa figura adoptando sus comportamientos e incluso su apariencia. El entorno hostil desencadena un complejo proceso que aúna una orientación homosexual subyacente con un mecanismo de despersonalización y una simbiosis con el objeto que actuó de bálsamo emocional, momento en el que se identificaron con una figura masculina o femenina e interiorizaron ese rol de tal forma que pretenden imitar y adquirir su identidad, anulando la suya propia. Agarré una maletita con unas mudas de ropa y me fui. Yo no conocía la Ciudad de México, pero mi abuelita nos llevaba los 6 de enero a tomarnos la foto de Día de Reyes. Okay. Entonces ese camino sí me lo sabía, ¿no? Cómo llegar en el metro y todo, y pues llegué a ese punto. Aparte que era un lugar muy, muy significativo para esa pérdida que yo tenía reciente, que era mi abuelita, ¿no? Claro. Okay. Entonces me cayó la noche y a lo lejos observo que venía caminando hacia mí una silueta de una mujer. Entonces cuando la veo, así de manera sistemática me identifiqué con ella. Cuando la vi, pues era una mujer trans. Se te abrió un mundo. Totalmente, ¿no? Bueno. Y un mundo de posibilidad y de esperanza, porque yo dije, quiero ser así. También pueden darse esos deseos de transicionar en menores que recibieron abusos lo suficientemente intensos y constantes para que se produjese una disociación. Por ejemplo, una persona que ha sido abusada sexualmente podría desear convertirse en miembro del sexo opuesto en un intento inconsciente de protegerse de más abusos.
Los transexuales mal diagnosticados son aquellos que fueron convencidos de que pertenecían al sexo contrario y que únicamente transicionando se sentirían verdaderamente felices. Yo tenía problemas para socializar, para hacer amigos, para entender a la gente o para hacerme entender yo. Y a mí, en mi caso, esto me generó bullying e hizo que no encontrase pues, mi sitio, no encontrase cómo estar a gusto. Fue una psicóloga que me dijo que por mi aspecto masculino, que yo siempre uso sudaderas y pantalones, llevo el pelo corto, bueno, en el momento lo llevaba largo, pero recogido, tengo mi forma de expresarme no es femenina, no me gusta maquillarme. Entonces mi psicóloga dijo que igual era un chico y me animó a hacer una transición social y médica. 3 años y medio, 4. Estuve pensando en la transición, al principio como chico trans, luego persona de género fluido. En ambos casos quería hormonarme y quitarme los pechos. Las preferencias de género por sí solas no son una base para asignar el diagnóstico, ya que pueden ignorarse problemas psicológicos subyacentes. Los primeros malos diagnósticos son realizados a los niños. Su autoestima descendió y como no sabía muy bien qué pasaba, pues empezamos a ir a un psicólogo. Y psicólogo, pues nos iba dando unas pautas, pero no funcionaba ninguna hasta que un día me habló de la existencia de niñas trans. Los tratados internacionales de medicina, psiquiatría o psicología no contemplan la transexualidad en la infancia. Dicen literalmente, el diagnóstico no puede asignarse antes del inicio de la pubertad. Según los actuales manuales de psicología, no existen las infancias trans, pero sí existen los niños con disforia de género infantil. Es importante no confundir disforia de género con incongruencia de género. La disforia de género antes era llamada trastorno de identidad de género y aunque le cambiaron el nombre, se sigue considerando un trastorno. Los esfuerzos de los activistas para alterar el nuevo manual DSM-5 han tenido cierto efecto. El actual borrador deja de hacer referencia al trastorno de la identidad de género de connotaciones estigmatizantes y se vuelve a la denominación de disforia de género. Al no descatalogar la disforia de género como condición psiquiátrica o médica, se salvaguarda su cobertura para los seguros médicos y el acceso al tratamiento. Por otro lado, la incongruencia de género se da en niños que manifestaron actitudes y comportamientos que no se alineaban con lo que se espera de cada sexo. En los niños no se considera un trastorno y por lo general no persiste en edad adulta. En un reciente estudio de la Asociación de Pediatría Norteamericana, en que se valoran todos los estudios publicados en Estados Unidos sobre problemas de identidad de género en menores de edad, se llega a la conclusión de que más de un 90% de esos menores superan ese problema y desaparece con la adolescencia. Los niños suelen experimentar de forma inocente con roles de género o mostrar diversas ansiedades. La mayoría de los niños que prefieren actividades consideradas más apropiadas para el otro sexo, llamada conducta no conforme al género, no son transgénero y no tienen por qué padecer disforia de género. De pequeña, por ejemplo, me gustaba mucho ponerme los vestidos de mi madre, utilizar el maquillaje de mi hermana. Recuerdo cuando empecé a crecer y el pie me llegó a la talla 38 y todos los tacones de mi madre me quedaban bien. O sea, imaginaos la ilusión. Aunque manifiesten a los 5 años que son niñas en lugar de niños o al revés, a esa edad no se establecen juicios sexuales, ya que no se sabe distinguir entre la realidad y la fantasía. En ocasiones, durante la edad infantil, se prefieren actividades consideradas por una gran parte de la sociedad como más apropiadas para el otro sexo. Por lo tanto, más allá de que un niño nazca con genitales masculinos, es un error criarlo dentro de unos cánones de género hombre-mujer, porque quizá efectivamente él no se siente identificado con esos roles, es decir, comprarle cochecitos al niño y muñecas a la niña, vestirla de rosa o azul en función de su sexo, cortarle el pelo o dejárselo largo, etc. Hasta que, llegó una edad en la que mi mamá me dijeron, vos, por tener estos genitales, no podés hacer esto. No podés dejarte el pelo largo, no podés tener solamente amigas mujeres, no podés poner tu vestido como vos querés. No solamente mis papás, la escuela, la sociedad, todo. Mis compañeros, varones, que eran más que nada ellos los que me hacían saber constantemente de que yo era la marica y que eso estaba mal, eso tenía que ser corregido.
Me daba miedo a hablar y a expresarme por cómo hablo. Claro, no era un niño común, ¿no? No entraba en esos géneros tan marcados que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? El género masculino, que un hombre sea muy machote, le gusta jugar al fútbol, o las niñas que sean muy femeninas y que les guste jugar a las Barbies. Claro, yo no encajaba en mi género masculino porque todo lo que a mí me gustaba estaba asociado culturalmente, digamos, a las niñas. Si a los niños que manifiestan incongruencia de género se les insta a comportarse de otra forma para alinearse con lo que se espera de su sexo, el niño entenderá que para poder comportarse como desea, debe afirmar ser del sexo donde sí encaja, en un intento de que se le permita expresarse libremente, y es cuando aprecia que esta estrategia le funciona que de forma inconsciente su mente va rechazando su sexo biológico, momento en el que puede empezar a desencadenarse la famosa disforia de género, la cual es un trastorno muy pernicioso que es muy difícil de curar. Empiezas a mirarte en el espejo y no reconocerte, odiar tus atributos masculinos, ¿no? Y creer realmente que has nacido en un cuerpo equivocado porque tu forma de ser, tu forma de expresarte. Explican diversos estudios recientes que tenemos un perfil de trans de inicio súbito en la adolescencia, sobre todo en niñas. Estados Unidos, en Suecia, en el Reino Unido, Canadá. Las estadísticas sobre transexualidad arrojan datos de incremento de transiciones en niñas de hasta el 4000%. En países de nuestro entorno se habla de brote epidémico. Bueno, pues yo tengo un hijo de 16 años que con 13 pues me expuso que él se sentía mejor si yo lo llamaba en género masculino y que él se sentía realmente un chico. Entonces, bueno, lo primero que te dice el psicólogo es que eso es casi inviable de saberlo y que si se tiene que equivocar alguien tiene que ser él, y que nosotros solo podemos aceptar su decisión y ayudarlo y acompañarlo en este trámite. Pero llegó el momento en el que los psicólogos me empezaron a llevar a ese camino y llegué a la asociación de aquí de Valencia de la comunidad LGTB, vaya. En esta categoría encontramos a aquellas personas trans que pueden arrepentirse con el paso de los años de haber transicionado en el caso de haberlo hecho. Las personas trans merecen un respeto y ser orientadas y diagnosticadas correctamente. Merecen un asesoramiento que no siempre existe, porque los profesionales o bien sucumben a los códigos ideológicos imperantes o bien están atados de pies y manos y solo pueden confirmar lo percibido por el paciente. Dice el borrador de la ley: toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género libremente manifestada, sin necesidad de prueba psicológica o médica. Y añade: si ustedes, entorno familiar, se niegan a respetar la identidad de género sentida, perjudican el desarrollo del menor y deberán acogerse a las medidas que las administraciones públicas prevén para intervenir a las familias que ponen a los menores en situación de riesgo. Las familias y el profesorado solo pueden afirmar. Los profesionales solo pueden afirmar. La terapia afirmativa no está avalada por muchos especialistas, pero la ley obliga a aplicarla en cualquier caso. Sin embargo, esta no sería la única opción válida, dado que existen muchas razones diferentes por las que una persona se siente disconforme con su sexo. Muchas veces los adolescentes que no se sienten satisfechos consigo mismos, al sentirse solos, marginados, abandonados o deprimidos, buscan algún tipo de ayuda u orientación en las redes o escuchan a sus amigos y ven una posible alternativa en la transición de género, sugestionándose a sentirse del sexo contrario. El pensar que no se es mujer u hombre es una explicación sencilla que calma la ansiedad y la confusión de no entenderse a sí mismo. Es una manera de dar respuesta apaciguante a su disconformidad y les hace sentir cómodos y conformes consigo mismos. Proyectar su malestar en su cuerpo y en la forma en que los demás le tratan es un mecanismo para evitar rebuscar la verdadera causa de su dolor, siendo más sencillo escoger una identidad de una lista que ofrece gente amable en Internet. Siendo más sencillo escoger una identidad de una lista que ofrece gente amable en Internet.
Yo sé que hay psicólogos como el mío, hay psicólogos que quieren ayudar, pero se arriesgan a que sean despedidos de sus trabajos. Tengo una amiga que era desde pequeña y ella ya lo sabía y se lo dijo a su madre y pues le compraba vestidos y todo eso. Y después ya fueron a varios psicólogos y todo eso y ellos le dijeron que sí que parecía, pero que no estaba, porque no lo podían asegurar. Y entonces ya hace un año y poco, pues se empezaron con las hormonas femeninas y todo eso. Entonces, pues nada, esta vez yo llegué allí, me senté, era una señora, me puso muchos papeles por delante, ¿no? Y yo los miré y dije, joder, pues esto parece un examen tipo test. ¿De pequeña te ponías vestidos? ¿Te maquillas? ¿Te gustan los hombres? Pero fue entonces cuando dije, ¿qué es esto? Y si a mí no me gusta ponerme vestidos y me encanta ir en chándal, y si no me gustan los hombres, ¿qué soy? Y el psiquiatra simplemente me hizo un test súper sexista, que si de pequeño jugaba con coches o jugaba con muñecas, si de pequeño me gustaba el rosa o me gustaba el azul, si en el sexo soy pasiva o soy activa. Y de esa manera, con ese simple test, me pusieron en lista de espera. La asistencia psicológica te puede joder más todavía. Yo llevaba 2 años sin quererme suicidar cuando empecé la asistencia psicológica y me llevó a querer intentarlo con más ganas que nunca. Apresurarse a recomendar hormonas puede ser muy perjudicial para la persona, ya que pudiera ser que no remediase el mal que les aqueja, sin siquiera informarles de los efectos que los bloqueadores hormonales y las hormonas cruzadas provocan en el organismo. La medicina misma impone normas y restricciones para proteger a los pacientes de los malos diagnósticos, no tratándose simplemente de un dispensario para lo que los pacientes soliciten. Con esto podemos intuir las pocas soluciones que aportan los psicólogos hacia estas personas. El origen del deseo de ese cambio de sexo puede ser genético, gonadal, por algún otro factor ocurrido en la niñez. Simplemente no investigan nada, no averiguan nada y lo afirman. Sí, su hijo es trans. Y su hijo ahora, en el caso de que tengas un hijo, tu hijo ahora es una hija y se llama Laura. Y usted como padre y madre tiene que aceptarlo. Fin. Eso es una terapia afirmativa. Los terapeutas no deberían descartar la presencia de otras heridas emocionales latentes antes de proporcionar cualquier terapia de afirmación de género. En el año 2018, el gobierno de Suecia propone una nueva ley que reduce la edad mínima para la cirugía de reasignación de sexo de los 18 a los 15 años y además elimina cualquier necesidad de consentimiento de los padres. Ahora bien, el gobierno recibió una rotunda reacción en contra de la comunidad científica, que advertía que el tratamiento hormonal y la cirugía en niños era un gran experimento, que corría el riesgo de convertirse en uno de los peores escándalos médicos del país. Suecia, Finlandia, Gran Bretaña, ahora Francia, no por ley, pero sí por instituciones del Sistema Nacional de Salud, están prohibiendo los tratamientos del llamado cambio de sexo, incluso su origen con la hormonación cruzada, para los menores de edad. Y no lo hacen por una conversión intelectual hacia un humanismo valorador de la sexualidad, sino porque ya llevan bastantes años y ven que no sirve para nada. Al final, muchas veces vamos viendo a los niños que se autoproclaman como trans, lo que les pasa es que tienen otra patología distinta. Por ejemplo, es muy frecuente enfermedades del espectro del autismo. Se tapa todo eso y no se diagnostica con el inicio del proceso de transición, pero luego sigue. Y se está comprobando que hay un índice de suicidios entre los que han avanzado hacia la transición de sexo mucho mayor que con cualquier otro grupo de contraste. Y por eso los sistemas médicos que empezaron mucho antes que nosotros a autorizar este tipo de tratamientos en menores, ahora los están prohibiendo porque están viendo que no funciona sin más. Y que hace a quienes inician ese camino víctimas, dependientes de las farmacopeas para toda su vida. No es que un día haga un cambio de sexo y viva a partir de ahora como del nuevo sexo, es que necesito estar hormonándome, añadiendo cirugías correctoras toda la vida, y eso al final no es solución para nada. I wish somebody hugged me a few years back and be like, you know what, you can present feminine, you can wear heels, hair, whatever you want, but the sad reality, we don't have technology to make you an actual woman. I feel a little angry. I just feel like they affirmed my delusions. I know it's not their fault. Like, I own the fact that I signed on a dotted line, but I was just a traumatized kid. But they kind of like didn't protect me from
myself. Entender que no todos los trans son iguales hace más adecuado y más sencillo el diagnóstico y, por tanto, la manera de proceder. Tratamiento para los transexuales con disforia de género infantil. Cuando una persona padece disforia de género infantil, cuyo nombre más apropiado debería ser disforia sexual congénita, sí puede tener sentido algún tipo de cirugía. Yo solo estoy operado de arriba, solo me quité el pecho para empezar a que mi problema de espalda solo fuera la escoliosis, no el ir así toda mi vida y en verano con 50.000 capas de ropa encima, ¿no? Y que no me opero de abajo porque creo que no está lo suficientemente avanzado como para que mi salud no peligre. Tratamiento para los transexuales sin disforia de género. Si la persona llegada a la edad adulta no padece disforia de género, pero sí arrastra una profunda incongruencia de género y valora la posibilidad de realizar una transición al sexo opuesto, esa decisión puede ayudarle a mejorar su calidad de vida a nivel social, pero deberá tener claras 3 cosas. Primero, que la hormonación y/o las cirugías de reasignación de género puede tener consecuencias negativas que deberá conocer antes de proceder a los tratamientos. Segundo, no se trata de un cambio de sexo, sino simplemente intervenciones estéticas. Y tercero, es un mero mecanismo de socialización, no significa que haya nacido en el cuerpo equivocado. Ser un chico a los ojos de los demás me ha facilitado muchísimo la vida. Ya no va de si es verdad o no. Es que ya no va de eso. Va de que, bueno, pues en muchos ámbitos de mi vida es mucho más fácil. Yo, por ejemplo, ya no recibo el insulto de yo paso desapercibido como mujer. Ya he encajado en esa sociedad bastante sexista que tenemos y ya no eres ese con pluma repudiado. Pude conocer a otras personas que estaban a gusto con su cuerpo tal cual, no solamente sin operarse, sino incluso sin siquiera tomar hormonas. Sencillamente, tal cual era su cuerpo, se sentían conformes y, por supuesto, siguen siendo trans. Tratamiento para los transexuales disociados o despersonalizados. Estos transexuales nacieron con una predisposición genética que fue finalmente determinada por experiencias ocurridas en la niñez, ya que hay que tener en cuenta una cosa, y es que a diferencia de cualquier otro órgano, el cerebro es plástico durante toda la vida. La bióloga Anne Fausto Sterling explica cómo algunas funciones cerebrales se desarrollan de manera extrauterina, condicionadas por los patrones sociales. Sin embargo, no todo está condicionado por el entorno, ya que hay diferencias en la sensibilidad a los andrógenos. Hay diferentes niveles de los receptores hormonales que las captan para que ejerzan su acción específica en las células tanto de los órganos de la reproducción como del cerebro. Por tanto, estos pacientes estructuraron su cerebro con un complejo engranaje de mecanismos defensivos que son difíciles de desentrañar en edad adulta. La terapia psicológica puede ser efectiva, pero también prolongada y laboriosa. En aproximadamente 8 de cada 10 niños o niñas que presentaban disforia de género, esta remitía sola, porque aparecían otros factores relacionados con una homosexualidad no asumida o integrada, problemas psicológicos o psiquiátricos, o bien trastornos del espectro autista enmascarados, por lo que el proceso de transición farmacoquirúrgica debe ser el último recurso. Tratamiento para niños con incongruencia de género. Si a los niños que juegan con muñecas y a las niñas que juegan fútbol se les insta a intercambiar esos roles, pueden manifestar incongruencia de género, al no entender por qué se les niega a expresarse como quieren. Pero eso no es disforia de género, ni tampoco está relacionado con la disconformidad con el sexo biológico ni la corporalidad de la persona. No existen los niños trans. La transexualidad aparece siempre a partir de la pubertad y no antes. Permitir que el menor se exprese libremente es algo positivo, pero siempre teniendo claro que sexo y género son conceptos diferentes. Su sexo es inamovible, su género es aquello con lo que sí puede jugar, como en un teatro donde la persona puede interpretar el rol que quiera a nivel social.
Una vez llegada la mayoría de edad, la persona es libre de modificar su cuerpo a su gusto. La persona trans puede hacer uso de estas operaciones a nivel estético para aparentar ser como quiera. Es algo totalmente respetable una vez llegada la mayoría de edad. Sin embargo, la interferencia en el desarrollo neurobiológico y hormonal en un menor durante el proceso puberal, mediante la medicación, aunque es legal en muchos países, se trata de una especie de abuso infantil, pues el niño aún no tiene capacidad de tomar decisiones que afectan a su cuerpo de forma irreversible. Y además estamos asistiendo a la mayor esterilización de los menores. Tratamiento para personas con disforia de género. Cuando me puse mi primera peluca y una minifalda de tacones, dije, es que yo, o sea, sobre todo la peluca, ¿no? Cuando me puse pelo largo, la peluca y tal, pues dije, es que esto es lo que realmente soy una mujer. ¿Tú crees que sentirte mujer son esos estereotipos sexistas? Maquillarte, dejarte el pelo largo, pintarte las uñas, etc. Simplemente es eso, se basa en estereotipos sexistas ese sentimiento de mujer. People need to realize that transitioning, a lot of the times, is not the solution for you. Muchas veces modificar el físico no soluciona el problema, cuando el problema no está ahí. Se sufre desasosiego, pero se proyecta la culpa al sexo asignado de nacimiento y a una sociedad transfóbica, despojándose así al individuo de la responsabilidad de hacer frente a sus miedos. Se opta por recrear una fachada externa, intentando que se asemeje lo máximo posible a un sentir interno, sin darse cuenta de que no existe necesidad alguna de hacer coincidir la imagen exterior con la interior. Antes que embarcarte en ese viaje por intentar descubrir tu identidad de género, plantéate el origen de tu frustración. Enfócate mejor en descubrir de dónde viene esa crisis existencial, porque muchas veces la raíz de ese malestar no está en tu identidad de género. Quizá no necesites operarte ni hormonarte, sino descubrir por qué te sientes incompleto, defectuoso, limitado o inhibido. En mi opinión, pero esto es solamente mi opinión, la hormonación estaría desaconsejada en todos los casos. Y las cirugías en todos, excepto quizás si se posee disforia de género congénita. Y siendo acompañada también de orientación y asesoramiento psicológico adecuado. Por desgracia, actualmente el acompañamiento psicológico es extremadamente deficiente, o bien porque los profesionales desconocen los mecanismos de defensa que el cerebro utiliza para configurar las percepciones de autoidentidad en una persona, o bien porque se ven forzados a afirmar el autodiagnóstico del paciente, o también puede ser por ambas cosas. Si decides finalmente hormonarte, deberás conocer antes los riesgos que conlleva. Si no sabes cuáles son, hasta la fecha se reconocen los siguientes. Hay riesgos, digamos que a corto plazo, a mediano y a largo plazo. El más conocido inicialmente fue el temor a la aparición de tumores relacionados con las hormonas. También tenemos la posibilidad de poliglobulia, estados de hiperviscosidad relacionados con el tratamiento, elevaciones de otras hormonas como por ejemplo la prolactina. Podemos sufrir una trombosis o una embolia pulmonar. De hecho, yo sí he escuchado de algunas chicas que han ido a parar al hospital o inclusive algunas han muerto gracias a esto. Por eso es importante no consumir alcohol, fumar o hacer uso de otra clase de drogas mientras está en el tratamiento. Otra de las consecuencias pueden ser los triglicéridos altos y estos a su vez pueden ocasionar un ataque al corazón, un ataque cerebral o diabetes. Otro efecto secundario puede ser el aumento de peso y creo que yo soy un vivo ejemplo de eso, chicos, porque yo era talla 0 y me fui a talla 3 y ojalá ya no pase de eso. También otro de los riesgos pueden ser los problemas hepáticos, lo que quiere decir que el tratamiento puede afectar el funcionamiento del hígado. Otro de los efectos puede ser la disminución del líbido. ¿Qué les digo, chicas? A veces no quiero que mi esposo me toque, pero cumplo. Lo más importante. También el tratamiento puede ocasionar disfunción eréctil. Otro efecto puede ser la esterilidad. Obviamente se refiere al no poder tener hijos. También
Otro de los efectos secundarios que podemos sufrir a consecuencia de la terapia son presión arterial, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Aquellos valientes que se atreven verdaderamente a romper con los estereotipos de género tienen mi más completa admiración. En algún momento de la vida estaba yo pues en esa búsqueda y tan peleada conmigo que tenía y estaba convencida que tenía que operarme la nariz, la boca, el cerebro, hasta el alma. Y no lo hice en ese momento porque gracias a Dios me salvó la pobreza. Ni siquiera tengo implantes en los senos. Sí, y qué bueno que no lo hice, porque en ese hubiera sido terrible. Ahorita estaría pagando las consecuencias de toda esa gente que de verdad se opera porque no te aceptas a ti mismo. Yo no me hormono. Creo que para mí lo primero es la salud y meterme hormonas y depender de esto, más que a mí me gustaría viajar un año entero, yo qué sé, de mochilero, de lo que sea. No quiero estar dependiendo de que cada 2-3 meses tenga que pincharme nada, no tengo que estar dependiendo de si mis niveles hormonales o mi cuerpo rechaza o acepta una u otra cosa. Acepto lo que tengo, creo que cuanto más consecuente eres, menos vas a dañar tu cuerpo. Menos mal que no he llegado a iniciar una transición porque seguro que me habría arrepentido. Ahora estoy bastante contenta con mi cuerpo como cualquier otra persona normal, tengo pues, mis inseguridades como cualquiera, pero soy una mujer con el pelo corto, rapado por algunos lados, dependiendo del momento. Uso sudaderas, no me maquillo, vivo feliz. Mi cuerpo me permite vivir y estoy muy contenta con haber desistido y no haber llegado a transicionar. Que me hizo ver que como machos y hembras podemos expresarnos y vestirnos como queramos. No por eso tenemos que mutilarnos ni hormonarnos. Y eso a mí es lo que me está ayudando con mi disforia. A aceptar lo que soy como hombre, a aceptarme biológicamente y siempre estaré agradecido. He empezado la hormonación, pero la he dejado de hormonarme, he aceptado lo que soy biológicamente y mi orientación sexual y a partir de ahí voy a lucir, expresarme, vestirme como me dé la gana sin llegar a los extremos a este negocio tan terrible. Y quiero que se lo metan bien en la cabeza, o sea, no necesitan ser trans ni necesitan una cirugía para despertar de su conciencia, simplemente es como darte cuenta de que tu vida es bonita, tu cuerpo es bonito y que mereces amor, que mereces amarte. Cuando empiezas a amarte a ti, cuando empiezas a valorarte a ti, cuando empiezas a ser la persona más importante en tu vida,